Me enlazo esta mañana con Manuel Emilio Hoyos, presidente o director más bien del Observatorio Sonora por la Seguridad. Fíjese que durante este año han asesinado a 13 policías. Cinco de esos asesinatos son o han ocurrido en Guaymas, es el municipio con más asesinatos de policías hasta este mes de septiembre. El año pasado se asesinaron a 23 policías en la entidad. Emilio, buenos días. Muy buenos días, Karina. Muy buen día a todo tu auditorio. A tus órdenes. Gracias. Pues son cifras duras, datos duros y cifras duras, bien, porque hablamos de elementos que han sido asesinados, la mayoría de ellos acribillados, ¿no? Así es, Karina. Desafortunadamente, como tú bien lo comentas, en 2019 asesinaron a 23 policías en el estado, 13 de ellos policías municipales, 6 policías estatales y 4 de la Agencia Ministerial de Investigación. En estos municipios, en los diferentes municipios como Hermosillo, Guaymas, Cajeme, San Luis Río Colorado, y sobresalieron los municipios de Hermosillo, con 6 policías asesinados, Guaymas con 5 y San Luis Río Colorado y Cajeme con 4 respectivamente. En este presente año ya van 13 policías asesinados. Del total de los policías asesinados, como tú bien lo comentas, 5 han ocurrido en Guaymas, han sido policías municipales. Y de este total de 13 policías, 11 han sido policías municipales en otros municipios del estado y 2 han sido policías estatales. Ujú. ¿Qué nos dicen estas cifras, Manuel? Ustedes que son expertos, que han analizado el tema de la seguridad, para unos dirían son muchos, son pocos. El punto es que si fuera un policía, estamos hablando de un homicidio o asesinato, pues de una persona que pues se encarga del orden público, de que forma parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso más municipales. Recuerdo mucho el caso y lo platicamos ayer de estos elementos que fueron asesinados en Guaymas el año pasado, ¿no? Que fueron en un mismo episodio varios elementos. Y luego este ocurrido, el más reciente ayer, en este jefe de la policía de Bicam, ¿no? Así es, Karina. Bueno, si bien los homicidios a las personas son lamentables, los asesinatos a nuestros policías lo vemos como una provocación directa a la autoridad, al Estado de Derecho, como un desafío. Y bueno, a nivel nacional, en lo que va del presente año, son alrededor de 388 policías asesinados. En el 2019 se contabilizaron un total de alrededor de 446. Guanajuato en el presente año encabeza la lista. Recordemos que Guanajuato ha tenido cifras alarmantes respecto a la inseguridad y la violencia, sobre todo en homicidio doloso. Y Guanajuato, bueno, han asesinado 64 policías en lo que va del año, seguido de Veracruz con 33 y Estado de México con 29. Todo esto en un clima, bueno, como lo comentaba, de inseguridad y de violencia, como podemos observar en el caso de Sonora. En Guaymas es donde se presenta la mayor cantidad de asesinatos a nuestros policías, que Guaymas, bueno, en el último año se ha caracterizado por ser una región donde se ha venido a recrudecer la violencia, y es por eso que es importante que se investiguen, como todos los casos, pero sobre todo cuando se trata de nuestros policías, porque ese ingrediente impunidad puede, o más bien causa, de que pueda seguir o continuar todo este tipo de ataques hacia nuestros servidores públicos. Manuel, ¿qué lugar ocupa Sonora actualmente con estos datos? Bueno, Sonora viene a ocupar alrededor del, no traigo así el dato exactamente, pero estamos por debajo del 10º lugar a nivel nacional. Seguido del Estado de México sigue Chihuahua con 28, Guerrero con 30. Estamos más o menos poquito abajo de la media. Sin embargo, bueno, estos asesinatos que han ocurrido, pues se han acompañado de algunos reportes de agresiones armadas también a policías, donde en algunos casos, bueno, no han muerto, pero es eso que vemos
cómo la violencia se conecta también con estos ataques a los policías por los lugares en los lugares donde frecuentemente se están dando, ¿no? Como te mencionaba en el caso de Guanajuato a nivel nacional y como mencionamos en el caso de Guaymas a nivel estatal. ¿Hay alguna relación con con grupos delictivos, estos asesinatos, o qué es lo que se ha investigado o lo que ustedes tienen documentado? Bueno, lo que sabemos únicamente es que en la gran mayoría, o más bien en todos los asesinatos, al menos cometidos este año, han sido acribillados, es decir, han sido en emboscadas con armas de fuego, muy directamente, por llamarlo de alguna manera, con toda la intención, algunos en horas laborales, otros en horas de fuera de su función. ¿Ajustes de cuenta por alguna situación en donde hayan participado también? Así es, bueno, así es, pudiera ser. Sin embargo, bueno, no tenemos esos datos. La autoridad pues es la encargada de investigarlo y sí es importante que no queden impunes porque esto viene a acelerar o a fomentar más el que pues puedan seguir ocurriendo este tipo de asesinatos contra nuestros policías. 23 policías en el 2019. De estos 23 tenemos conocimiento cuántos casos fueron resueltos Bueno, por parte de la autoridad. no oficialmente, pero por los reportes que se han dado, se habló de un caso del que fuera comisario de Empalme. Al parecer se detuvo a una persona por allá por Baja California, según información periodística que se obtuvo a través de la Fiscalía. Y bueno, de ahí se mencionó el día de ayer, al parecer, la detención en posible flagrancia cuando escapaban los que asesinaron al encargado de la policía de Bicam. Que fue policía. Sí, ajá. Sin embargo, bueno, no hay más datos, pero en términos generales podríamos decir que existe impunidad en la gran mayoría de los casos. Y es por eso, bueno, que es importante fortalecer las tareas de investigación y sobre todo de judicialización respecto a los asesinos de los servidores públicos. Digo, tanto vale la vida de una persona, un ciudadano, como de un elemento, pero ¿crees tú que repercute más? Es decir, si no hay un castigo, si hay impunidad, ¿se presta para que sigan ocurriendo estos delitos o cuál es la hipótesis que tienen ustedes? Bueno, así es, ¿no? La hipótesis de los homicidios dolosos para cualquier persona, evidentemente, es la impunidad es la consecuencia de la falta de castigo de quienes cometen los delitos y por eso en el corto plazo debe la autoridad tener precisamente esas tareas de investigación y por otra parte, bueno, reforzar el fortalecimiento a las policías hacia el interior. Mucho se habla de las mismas autoridades, hay que decirlo, mencionan problemas al interior de sus corporaciones y bueno, es ahí donde es precisamente el camino al trabajo, a la profesionalización y al desarrollo de la seguridad. Y ahí entra el otro tema que, claro, no es el momento, pero ahí entra el tema precisamente de los recortes presupuestales. Para allá iba. Ajá. Que me imagino lo ha señalado y que, pues, indudablemente afectan a todo este fortalecimiento. Como el Fortasec, pues, que es este recurso que se está viendo, bueno, el presupuesto en general se está viendo afectado, pero hemos hablado o se ha insistido en el tema del presupuesto en seguridad pública. ¿En qué repercute? Pues me imagino que en el tema de, principalmente, equipamiento, ¿no? Equipamiento, capacitación, en el tema de, no sé, estrategias de investigación, qué sé yo. Así es, sí, totalmente. En el caso de nuestro estado, son 7 municipios que reciben este subsidio federal. Hermosillo le tocó en este 2020 una bolsa de casi 35 millones de pesos. No sabemos para el año entrante cómo se suplirían esos 35 millones de pesos, que de una u otra forma, si bien coincidimos con el presidente, con lo que señala, de que muchas de las veces los recursos no llegan a su destino, pero creemos que también es importante precisamente el fortalecer los mecanismos de transparencia, pues para que evidentemente lleguen a donde tienen que llegar, ya que regularmente a veces cada trienio en algún municipio nos enteramos
que los policías no tenían gasolina o que simplemente no tenían las herramientas para hacer su función. Entonces, de ahí la pregunta es, ¿qué policía tenemos y qué policía queremos? Y creo que en esa ruta tenemos que transitar. Pues imagínate, y también tocas el punto de municipios muy pequeños en donde, pues, si hablamos por habitantes, el número de habitantes, pues el que maten a un policía o al único policía que está ahí, pues están sucediendo ya estos casos. Me hablabas de algunos municipios ya, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. En municipios como Bacum, Soyopa, Yécora, Imuri, San Pedro de la Cueva, en cada uno de los lugares en el presente año han asesinado a un policía. El caso de Guaymas, en estos últimos 2 años ya van 10 policías asesinados. Ayer precisamente se cerraba una convocatoria para quienes quisieran Pues no querían ser ingresar. policías, Manuel. Así es, para quienes querían. Pero bueno, con un sueldo de 3,500 pesos, en el municipio donde están asesinando a más policías, sin incentivos, pues difícilmente alguien pues va a querer ser policía. Claro. ¿Dónde crees tú que está ahorita el mayor? Pues estamos hablando que queda un año de gobierno, el tema de seguridad es un tema pues bastante sensible para la población. Hay todavía pendientes del gobierno en turno con respecto a este tema de seguridad, pero si hablamos en el tema particular al que estamos ahorita que nos estamos abocando, que es el de los policías, ¿qué tiene que hacer la autoridad para evitar esta impunidad de este y muchos casos que han ocurrido? Mira, la urgencia y la improvisación son malos consejeros. Regularmente el querer apresurar las cosas sin rutas claras, sin objetivos específicos, llevan a tomar malas decisiones. Creemos nosotros desde sociedad civil que lo mejor es que las decisiones se tomen en base a evidencia y lo que marcan los lineamientos y la ley. Es muy claro, tenemos un cuarto de siglo escuchando la palabra dignificación a nuestros policías y a la fecha todavía ni siquiera tienen los derechos laborales completos cuando en su reforma hace alrededor de 15 años en el artículo 123 constitucional se le quitan los derechos de reinstalación a nuestros policías. Entonces, es por eso que ahorita señalaba la pregunta, ¿qué policía queremos? Y transitar en objetivos también a corto plazo, porque muchas de las veces, ahorita que señalas la duración del trienio, bueno, ahora hay reelección en los alcaldes, pero las rutas a corto plazo son muy importantes, sobre todo con la participación de la sociedad civil organizada o la sociedad civil que se quiera sumar para poner indicadores y saber que vamos trazando una ruta, que es lo que hemos comentado aquí contigo, Karina, que sabemos que hay un problema de inseguridad y violencia, sabemos que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero tenemos que trazar rutas para ir avanzando. Yo creo que ahí es donde se tiene que realmente enfocarse tanto las autoridades como los ciudadanos en generar rutas que realmente veamos que vamos avanzando a paso firme. ¿Y crees que no hemos avanzado en este tema, Manuel, por último? Bueno, yo creo que hay muchos contrasentidos. Desafortunadamente, los municipios, la gran mayoría de los municipios de más de 100,000 habitantes, se recargaron o compraron cómodamente la idea de que la Guardia Nacional resolvería el problema. Y bueno, por sí sola no podría resolverlo. Y es por eso que lo principal que vemos, que al menos hasta ahorita no se ha hecho, es tener un diagnóstico elaborado técnico de la situación actual de nuestras policías locales. Pues bueno, tremenda tarea para este y cualquier gobierno que esté en turno, tanto el gobierno federal, se ha hablado de varias estrategias para implementar en el sur, en la zona de Caborca, en la zona de Guaymas. La realidad es que yo, desde mi punto de vista, creo que no se ha hecho mucho en ese sentido y siguen estos incidentes o estos asesinatos o estos homicidios, no solamente a la ciudadanía en general, también a los policías quienes han sido víctimas, repito, hasta hoy 2020, 13 policías asesinados, pero si sumamos 23 policías el 2019, 13 en este año, van 36 policías asesinados en los últimos 2 años. Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Buen día a todo el auditorio Igualmente, y feliz miércoles. feliz día. Gracias.